Laboratorio número 5, amplificadores de potencia clase B y AB. Se realizarán las simulaciones de amplificadores clase AB, eso se agregará al informe, y se probarán en el laboratorio amplificadores de potencia clase B. Bueno, básicamente, por dicho, resumidamente, los amplificadores, tenemos distintos tipos de amplificadores. Por ejemplo, el de clase A es un amplificador que me voy a mover por una corriente de colector en torno a un punto de DC distinto de cero, por lo tanto la corriente de colector es distinta de cero. Es decir, que yo voy a polarizar el amplificador y me voy a mover en torno a un punto Q, para arriba o para abajo. Y lo que tiene de malo esto es que es fiel, pero siempre está polarizado, es decir, siempre va a consumir corriente, va a tener pérdidas. Los amplificadores clase B, en cambio voy a polarizar el amplificador con una corriente cero y voy a tener dos redes complementarias, una la entrega la corriente del semiciclo positivo y la otra en el semiciclo negativo, y la corriente de polarización va a ser igual a cero. Por ejemplo, tenés esta configuración para el clase B, y el problema que tiene es que no va a conducir solo cuando se supere la tensión que tenga base emisor o de este transistor o de este transistor también. O sea, y va a tener una distorsión por cruce. De todos modos, en el informe va a estar bien detallado los pormenores de cada clase. En cuanto a la clase AB, puedo implementarla con la siguiente configuración, agregándole en las bases de los dos transistores dos diodos D1 y D2 para solucionar la distorsión de cruce por cero, y de esta forma compenso las caídas que tengo en la base emisor de los dos transistores. La corriente de polarización es pequeña pero distinta de cero, es decir, me va a dejar los dos transistores cerca del umbral de conducción, y con una pequeña variación de la tensión de entrada, los IJT van a empezar a conducir. Como dije anteriormente, en el laboratorio voy a implementar o probar los amplificadores de potencia clase B. El primero va a ser sin realimentar con esta configuración, y el segundo va a ser el amplificador de potencia realimentado. Y por último voy a hacer una protección de sobrecorriente donde va a limitar la corriente, valga la redundancia, a 600 mA, donde tuve que calcular el valor de la resistencia de este R2. Bueno, esto lo voy a hacer a lo último del video. Bueno, volviendo al principio, el primer circuito es el amplificador de potencia sin realimentar de clase B, que es este que tengo acá, donde tengo dos transistores, el Q1 y el Q2, donde, bueno, tengo que fijarme qué transistor tengo que elegir, porque las corrientes que van a circular por acá van a ser grandes, y bueno, no puedo poner cualquier cosa. Yo para montar el circuito lo que hice es poner un par Darlington acá y otro en este punto, reemplazando el Q3 y el Q4, para este caso un NPN y para este un PNP. Bien, esto no va, hay una zona muerta entre 0 voltios y 1,2, donde si varío la tensión esta de entrada entre estos valores, entre 0 y 1,2, la tensión de salida no voy a ver nada, porque el BJT este va a estar apagado. Yo hasta que no supere este umbral de la suma de las tensiones base emisor de estos dos transistores, no voy a ver nada acá en la salida. Bueno, esto va a ser una de las cosas que voy a medir. También voy a medir la tensión máxima que puedo sacar acá a la salida. Y bueno, tengo que ver que, por ejemplo, por la resistencia de carga, que es de 10 ohm, yo acá para el circuito puse unas resistencias en paralelo que soportan bastante potencia, porque bueno, va a disipar bastante. Bueno, bastante es que, por
ejemplo, suponiendo el caso que tenga 10 voltios de pico, el valor RMS es la V de pico sobre raíz de 2, es que es 10 dividido raíz de 2, es 7,07, y eso, con ese valor, bueno, puedo calcular la potencia sabiendo la carga que tengo acá, y me queda el valor RMS al cuadrado sobre la carga, y tengo que esto va a ser de 5 watts. Es decir, entonces cuando yo ponga esta resistencia tengo que fijarme que sea una resistencia que soporte esa potencia, porque si no se va a quemar. Acá en el circuito se puede ver que yo usé un transistor, un Darlington, y acá otro Darlington, un NPN y un PNP. En particular, también teniendo en cuenta la corriente que va a circular, elegí los mismos. Por ejemplo, para el NPN puse el tip 122, que tiene esta configuración. Tenemos que se banca 100 voltios 5 amperes con una potencia máxima de 65 watts y una temperatura de juntura de 150 grados. Bien, y después para el tip 127, las mismas características, pero es un PNP. Bueno, la respuesta de por qué se usa Darlington y no un transistor solo, porque yo podría poner directamente esto así, como se explicó en la práctica, pero bueno, yo no voy a poder obtener, por ejemplo, para este caso en particular, que yo que tengo 10 voltios y tengo una resistencia de 10 ohms, tengo a la salida 1 ampere. Si esto fuese así, y estos transistores son de potencia, por lo general el beta es un poco más chico y yo voy a necesitar 50 mA acá en la base, y estos 50 mA me los tendría que entregar el operacional, y por ejemplo el operacional típico, el TL081, el M741, estamos hablando de 20-25 mA, entonces no va a llegar. En cambio, si yo pongo un Darlington, me va a multiplicar los betas, y este por lo general es un 3904, un 3906, depende de la configuración NPN o PNP, donde voy a tener un beta, por ejemplo, de 100 y acá un beta de 20, entonces el beta total me va a dar 2000, y ahí sí el amplificador operacional se puede manejar porque tengo 0,5 mA y el amplificador puede manejar esos rangos de corriente. Bien, ahora estoy viendo en el osciloscopio, en el canal 1, la señal de entrada, que tenemos un voltio de pico, como la escala en un volt por división, y a la salida en color amarillo no estoy viendo nada. Ahora sí, el circuito, bueno, tengo todo conectado acá abajo, estoy inyectando la señal y estoy viendo en la entrada y en la salida. Cuando digo la entrada y la salida es que estoy midiendo en este punto y en este punto, porque acá, bueno, voy a tener lo mismo que a la entrada porque es un seguidor. No recuerdo si dije que la tensión de alimentación, la VCC y la menos VE, es de 12 voltios, pero bueno, si se puede ver acá, tengo uno con 9 voltios, es decir que tengo una tensión de pico de 1 voltio. Si yo aumento la tensión de entrada, la fuente de señal, voy a empezar a ver algo a la salida. Y se ve claramente el problemita que tiene acá en cruce por cero, ¿no? Acá se están viendo las amplitudes de las dos señales, 8,16 y 5,7. Para que no se haga largo el video, para no andar contando las divisiones, pero si aumento un poco más el voltaje, y veo más en detalle, se ve claramente lo que sucede en el cruce por cero. Bien, entonces con carga conectada, si yo me paso de los 12 voltios, va a recortar. Ahora voy a desconectar
la carga que tengo ahí. Voy a sacar la conexión a la tierra y la salida es esta, de color amarillo, ¿no? Y aumento la... Bueno, como conclusión, los valores obtenidos acá en el laboratorio con los simulados son bastante parecidos. Acá en la computadora tengo simulado lo mismo que implementé, y como valor máximo de tensión de salida, si yo voy aumentando, ya se puede ver que no puede superar la tensión máxima que está dada por esta cuenta, ¿no? La tensión de BCC, que son los 12 voltios, menos el headroom, menos la tensión que voy a tener en la suma de las dos bases, base emisor de los transistores. Es decir, bueno, para el simulado 958 y para acá para la práctica son 10 voltios aproximadamente. Voy a ir aumentando la frecuencia, voy a empezar en 2 Hz para ver si obtengo algo similar a lo simulado, la respuesta en frecuencia. Bueno, entonces fui variando la frecuencia y midiendo la tensión de salida, y pude observar que hay un polo entre lo que es un Hz y 3 Hz, y después hay otro polo más o menos después de pasando el kilohertz. Así que bueno, se pareció bastante a las simulaciones. Bien, el circuito número 2 es el amplificador de potencia y ahora está realimentado. Es decir, que tengo la tensión que voy a tener yo acá a la entrada, va a ser la misma que en la salida, por cómo está realimentado, ¿no? Y al suceder esto se va a corregir la polarización de los pares Darlington a la tensión que voy a necesitar a la entrada para que la tensión de salida tenga la misma tensión que la de entrada. Bien, entonces lo que voy a hacer es cambiar el cablecito este que yo estaba realimentando de la pata menos a la salida de la operacional. Voy a ponerlo a la salida de los Darlington. Al igual que el circuito 1, pero con la diferencia que acá no tengo el problemita del cruce por cero y que a la salida tengo lo mismo que la entrada, voy a determinar la tensión máxima de salida, que en la simulación era de 9 voltios y acá pareciera ser que se aproxima a un valor similar, 9,5. En 9,5 ya empieza a hacer cualquier cosa, con 9,5 a la salida. Bien. Aquí también voy a ir variando la frecuencia y tomando los valores de tensión a la entrada y a la salida. Y espero obtener algo similar a lo que simulé, que no se va a alcanzar a ver seguro. Y ahora voy a determinar si esto es igual a lo simulado. Para 74 Hz tengo una tensión de entrada de 6,42 voltios y una tensión de salida de 6,49. Parte número 3, se hace el diseño de protección por sobrecorriente que limita a 600 mA. Para realizar esto, para realizar esta protección de sobrecorriente que va a limitar a 600 mA, tengo una resistencia entre los pares de Darlington R2, que es la que tengo que encontrar el valor. Va a circular una corriente por esa resistencia 2 y cuando llegue a los 600 mA va a cortar. Bueno, el cálculo para hallar esa resistencia, voy a tener los 0,7 que tengo en la base emisor
dividido los 600 mA me da una resistencia de 1,16 ohms. Y la potencia es de 500 mW. Esto lo saqué de la simulación, estos 500 mW. Eso suponiendo que la juntura base emisor está en 0,7, si está en 0,6 es 1 ohm. Así que bueno, yo ahora lo que tengo acá para probar son dos resistencias de 0,68 ohms. Así que bueno, tal vez tenga un poquitito más de resistencia, pero de todos modos va a limitar la corriente. Entonces cuando tenga los 600 mA por la resistencia de R2 y la tensión base emisor en el Q5 de 0,6, bueno, el transistor este va a estar apagado, donde me va a sacar la corriente de los Darlington Q1 y Q2, y me va a apagar Q2, que es lo que me hace circular corriente a la carga en el semiciclo positivo. Entonces, si apago este transistor, ya no lo va a hacer. Después, ¿para qué está el diodo este en el colector de este transistor? Bueno, está para que el transistor este, el Q5 que yo puse acá, no se polarice en reversa, ya que, bueno, si esto se polarizase así, se polarizaría muy fuerte y se quemaría en el semiciclo negativo. Por lo tanto, con el diodo la corriente solo va a circular en un sentido, que es en este. Va a venir por acá y entra al transistor. Bien. Bueno, para la protección, entonces sobre corriente, el circuito montado quedaría así. Y estoy midiendo la salida y la entrada. Y bueno, para una amplitud de 2 voltios, y se voy aumentando. Bien, si yo sigo aumentando un poquito la tensión, ya se puede ver que recorta un poquito para abajo. Tendría que recortar simétrico, pero bueno, debe estar un poquito más arriba del voltaje negativo, el menos B, por eso hace eso. Bien, en uno de los incisos me pregunta cuál es la mínima resistencia que puedo colocar de carga. Esta es de 0,47 ohms. Voy a probar esta. Bueno, siguiendo con las mediciones para el circuito de sobre corriente de 600 mA. Bien, ahí tengo las dos, la entrada y la salida, nada más que están una arriba de la otra. Y si aumento la tensión de entrada, también voy a tener el mismo problema, que va a empezar a recortar en algún momento. De los incisos me pregunta cuál es el valor mínimo de resistencia que yo puedo colocar en la carga. Aquí tengo una resistencia de 10K, y bueno, con esta resistencia como valor máximo no tengo ningún problema. Ahora, para una resistencia, por ejemplo, de 0,47 ohm, en cambio sí se eleva demasiado la temperatura. Eso lo noté, entonces rápidamente la saqué de la resistencia. Y bueno, y ahora con este engendro que tengo acá, es una resistencia de 10 ohms como los circuitos anteriores. Me voy a fijar colocando esta resistencia en la tensión máxima de salida, que es uno de los puntos que me pide, y la corriente que circula por la resistencia esta. Bueno, me fijo la tensión que tengo, y con el valor de la resistencia voy a calcular la corriente. Tengo la carga conectada de 10 ohms y estoy midiendo la entrada y la salida. Ahí voy a medir con el multímetro la caída en la resistencia. Antes de medir la corriente sobre la resistencia, voy a fijarme cuál es la tensión máxima de salida, ya que tengo conectada la resistencia de 10 ohms. Me voy a fijar, es un poquito más, es 10.4 ohms.
antes de llegar a los 6 voltios la señal se distorsiona, lo cual se condice con las simulaciones que estuve haciendo. Conecté uno de los terminales de las resistencias al final para poder medir qué amperaje tengo. Bien, y ahí se va a ver. Tengo 75 miliamperes. Bueno, para terminar, el circuito entonces de protección por sobrecorriente se comporta bien y dio valores similares a los de las simulaciones, que voy a agregar el informe.